Muy buenas a todos, somos Síncope y Rotten. Muy buenas. Y hoy venimos a hablar de la serie 1899, serie famosa de Netflix, famosa porque es producto de los creadores de la gran Dark. Se llevaba años barajando la posibilidad de que estos creadores hicieran otra serie y por fin ha llegado, ya la tenemos en nuestras manos. De hecho, la gente la ha consumido directamente en un día porque, como es propio de Netflix, se publicó la temporada al completo, compuesta por 8 capítulos, en el mismo día. Esto creo que nos invita a hacer un debate en tu canal algún día con gente sobre la forma de sacar las series. Si es mejor las series al completo toda la temporada, si es mejor 2-3 capítulos primero y luego capítulos semanal, si siempre capítulo semanal, o qué forma creéis que es la más práctica. La verdad es que hay muchas opciones, porque además es curioso que algunas de las plataformas ofrecen opciones totalmente distintas unas de otras, así que se nos amplía muchísimo más a la simple idea de publicar toda la serie al completo desde el principio o hacerla capítulo semanalmente. Hay como más posibilidades, así que acepto tu propuesta de hacer un directo debatiendo un poco sobre ese tema, invitando a más gente también para que tengan otras opiniones, porque creo que tú y yo más o menos partimos de la misma base. Pero en lo que nos respecta a esta serie de 1899, ¿qué os parece a vosotros? ¿Se hubiera disfrutado más esta serie capítulo a capítulo semanalmente y pudiendo disfrutar un poco de ese saborcillo y regustillo de conspiración y de teoría y de puertas abiertas que estaba dejando cada episodio? Yo creo que aquí en esta serie sin duda se hubiera disfrutado muchísimo más, incluso se hubiera sacado más jugo y mucho más tiempo la gente hubiera estado hablando de esta serie. Nos encontramos ante una serie de misterio, muchísimo misterio. Misterio en un barco, misterio en el 1800, un misterio que se irá desvelando muy poco a poco y que los personajes pues cada vez incluso se volverán más crípticos a medida que avanzan los capítulos. Algo que por mi parte tengo que decir que hizo que me costara muchísimo entrar en esta serie. Me encanta este estilo, me encanta el suspense, me gusta mucho las series que intentan darle una vuelta de tuerca al espectador en lo que está viendo, pero es cierto que 1899, los 2 primeros capítulos, me costó mucho entrar, hasta el punto de llegar a aburrirme e incluso dormirme viendo esos episodios. A mí no llegué hasta el extremo de Rotten, pero sí que es verdad que también me costó muchísimo entrar un poco en el juego, en el rompecabezas y en el puzzle famoso que nos estaba ofreciendo esta serie que se presentaba en un barco. También sentí que había como un misterio exagerado, que los personajes tenían unos diálogos forzados hacia lo críptico y hacia el puzzle, y lo sentía todo como muy entornado a intentar atrapar al espectador con las mismas sensaciones que nos envolvieron de forma natural la famosa serie de Dark. Pero avanzando bastante la serie, poco a poco nos pudimos dar cuenta que simplemente la serie pecaba de que quizás estos 2 capítulos introductorios eran demasiado introductorios. A partir del tercero, el cuarto y llegando ya, confirmándolo en el quinto, se siente un acelerón bastante importante en lo que respecta a la acción, al ritmo y sobre todo a lo que yo más me quejaba, el conocimiento de los personajes, revelando más o menos sus historias del pasado, sus traumas, sus secretos y empatizando por fin con todos y cada uno de ellos. Quizá el mayor pecado que yo he sentido en 1899 y que a raíz de haber acabado la temporada me corrijo a mí mismo, pero sí que lo sentí prácticamente hasta el 7º episodio de 8 que tiene, y es que me daba la vaga sensación de que la serie lo que estaba haciendo era un gran avance para una segunda temporada. Obviamente en una primera temporada tienen que plantear el misterio, tienen que crear tramas que no se van a resolver, tienen que desarrollar un poco a sus personajes para llevarte las ganas a una segunda temporada. Obviamente es muy parecido a lo que hacía Westworld o a lo que hacía Perdidos en su momento, pero sí que es cierto que esas 2 series sí que sentía que los personajes también tenían una trama principal dentro de esa temporada, que no era todo algo preparado o mascándose para una segunda temporada, cosa que con 1899 sí me ha ocurrido, pero que gracias al 7º y 8º capítulo he sentido que ha merecido totalmente la pena. Vale, yo creo que te refieres a la sensación de que la primera temporada te esté contando algo, no solamente que te esté introduciendo hacia lo que va a ser el tema principal de la serie, ¿no? Exactamente. Que cada personaje tenga sus pequeñas subtramas, sus pequeños conflictos y que tengas sensación de que estás avanzando algo y de que estás evolucionando la serie, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo quizás sí lo sentí bastante antes que tú en la narrativa de la serie, pero agradezco muchísimo que nos hayan dejado este final de temporada con ese cliffhanger tan
enorme, tan maravilloso y sobre todo con la sensación de haber aprendido algo, pero teniendo delante un mundo inmenso por todavía descubrir. Así que a partir de ahora, si no has visto la serie, te recomiendo que vamos a hablar con spoiler, comentando un poquito las tramas de los personajes o personajes favoritos y sobre todo un poco las teorías que puede haber con respecto a este desenlace. Si me permites, lo primero que quiero decir aquí con spoiler es que los que estéis acostumbrados a ver las series dobladas a vuestro idioma, creo que en esta parte de la magia, y sé que aquí vamos a aparecer unos pedantes reparte carnets, pero creo realmente que esta serie, una parte del encanto es verla en el idioma original, ya que se han molestado en coger a un reparto multicultural donde los haya, de todos los países de muchísimos países del mundo, donde la barrera del idioma es algo que forma parte de la trama de la serie. Nosotros estuvimos haciendo pruebas en depende qué secuencias, a ponerlo doblado al castellano, a ver cómo hacían para lidiar con ese diálogo que habían tenido un problema del idioma, y básicamente tratan a los personajes de idiotas, de ¿qué ha dicho? ¿Cómo ha sido esto? Sí. Pero que los entienden perfectamente. Exacto, claro, daos cuenta que es muy importante el tema de que no se están entendiendo en los diálogos, en las conversaciones dentro de la serie. Porque unos hablan en polaco, otros hablan en francés, otros hablan en inglés, otro en portugués, otro en español, y así con varios idiomas, o incluso el cantonés. Así que es muy importante el tema de la expresión corporal, de los gestos, del movimiento de las manos y de la comunicación no verbal en general. Todo esto, todos estos matices se pierden bastante si ves la serie doblada al castellano. Así que desde aquí yo te hago un llamamiento a que la veas en su versión original y que valores todo lo que hicieron durante el rodaje y las interpretaciones de esta serie. Si algo tienen en común todos los personajes que hemos visto en 1899 es que todos se montaron en ese barco con destino a Nueva York para comenzar una nueva vida y huir de, no sé si problemas, si pasado, si traumas, si secretos, probablemente un poco de todo, pero que es una característica que todos ellos tenían en común. Y la verdad es que no sabría exactamente con qué personaje o con qué trama de personaje quedarme. Todas más o menos me han parecido a la par y que eran tramas que más o menos querían dar la misma importancia. Yo aquí voy a añadir algo y quizá encuentro gente que esté de acuerdo conmigo, aunque creo que la mayoría no lo vais a estar, y es que sí que he visto personajes que me han gustado mucho, actuaciones creo que todos lo hacen de forma maravillosa. Tengo personaje favorito, ha sido Ángel, el español, es curiosísimo que sea él, un personaje que a modo personal nos ha recordado a Bosco de Tesis, quizá es por eso el punto que nos ha gustado tanto, y el capitán, yo lo voy a llamar Jonas, porque es que no puedo verle otra cara que Jonas de Dark, pero estos dos personajes han sido mis favoritos. Pero ojo al dato, que es lo que vengo a decir, que quizá no estéis de acuerdo conmigo, y es que ninguna, absolutamente ninguna de las tramas personales de cada uno de los personajes me ha interesado en absoluto y me sigue sin interesar en absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que sí, han mostrado una historia pues de Jerome y Lucien en esa guerra, cómo se traicionaron. Hemos podido ver a la madre y la hija chinas que se hacen pasar por geisha. Tenemos a Ángel y al portugués que sabemos que mataron a un cura para hacerse pasar por él. Tenemos muchas historias detrás, pero realmente no, aparte de esa secuencia que está muy bien hecha y lo bonita que es y que he conocido un poquito más el pasado del personaje, no me ha interesado como para estar pendiente de, oh Dios mío, ¿qué ocurrirá con la historia de esa persona? Sí, probablemente me refería un poco a eso, ¿no? A que en ese sentido las subtramas que les han dado personales a cada uno de ellos son más o menos similares en cuestión al nivel de importancia. Ninguna me ha sobrecogido más que la otra. Quizás la del capitán, la de Jonas, pues porque, bueno, porque ya conocemos. Es muy emotiva. Sí, porque es muy tierno. La verdad que han hecho un capitán ahí muy, muy tierno, a la vez que atractivo. Entonces es como es como una mezcla que, bueno, que creo que encandila bastante a los espectadores. Ese es el punto el cual yo digo que me tiene un poquito jodido a la serie. Es el hecho ese de que creo que han creado mucho misterio, pero que me ha faltado que me resuelvan cositas, que tengan tramas realmente, no que acaben y empiecen, sino que sean un poquito más profundas en esta primera temporada. Yo creo que tiene todo el sentido que no sean precisamente esas tramas tan profundas, porque, bueno, ahora hay que recordar que todo lo que hemos visto en el barco es una simulación. Vivimos en Matrix. Así que ni siquiera tenemos ninguna certeza ni ninguna confirmación de que estas tramas y conflictos personales y traumas de esta gente sean reales o simplemente estén formando parte de la propia simulación. Porque la temporada acaba con esa imagen de ellos en una especie de nave vagando a la deriva por el espacio y simplemente conectados a lo que entendemos que es la máquina, una IA o una simulación.
No sabemos si ellos están ahí conectados voluntariamente, si son científicos que están estudiando o haciendo algún tipo de investigación, si el mundo o la humanidad como tal se ha ido a la mierda y son los únicos supervivientes, o si están intentando hacer que el mundo que se va a ir a la mierda se recupere. O eso, o es una simulación dentro de una simulación. También cabe la posibilidad, porque hasta ahora lo único que sabemos es que la creadora de esa simulación del barco es la propia protagonista, que creó toda esta movida para mantener a su hijo de alguna forma vivo porque tenía una enfermedad terminal incurable. Pero claro, eso es una de las simulaciones dentro de la simulación, porque la realidad no entendemos si es esa nave donde ella se ha despertado, que su hermano los tiene encarcelados. Esa es otra posibilidad, que el creador Maximus de todo sea el hermano, o otra posibilidad es que el hermano directamente no exista y simplemente sea una IA. Oh, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. En la que simplemente nuestra protagonista se acoge un poco para terminar de entender y de recordar todo lo que yo, al menos creo, ella misma ha creado. Me ha gustado mucho cómo han preparado también el misterio con el padre, con Henry, donde realmente yo sí que ha habido bastantes capítulos donde he entendido que el padre era realmente el malo, el que tenía a su hija ahí encerrada, el que estaba experimentando con ella, con su nieto, con su yerno, con un montón más de gente, con una intención malévola y nada más lejos de la realidad. Él también está atrapado en esa propia simulación sin poder salir. Así que de cara a la segunda temporada pues se abren muchísimas posibilidades, tantas como se nos puedan ocurrir, porque creo que no hay datos ni cosas claves para descartar cosas o para inclinarse más la balanza hacia un lado o a otro. Yo creo que la segunda temporada tratará un poco, harán como una doble historia. Harán la parte donde estaremos en la nave con nuestra protagonista, pero a la vez el bucle de nuevo, quizás sin ella. ¿Cómo ocurrirá lo del barco sin ella? Y con los personajes principales siendo déjà vus de lo que ya han vivido, porque creo que al hackear el marido ya en la simulación, creo que hará que en el siguiente bucle los personajes principales que hemos conocido tengan déjà vus de las cosas que ya han vivido, los enamoramientos que han tenido entre varios de ellos, sentimientos encontrados de no te conozco pero siento que me he enamorado de ti. Entonces creo que jugarán un poco con esa mezcla de la realidad, el nuevo bucle hackeado y esta chica tratando de lidiar con la IA o su hermano. Estará interesante, eso seguro, y tenemos muchas ganas de verla. Ya para ir acabando quería hablar un poquito del tema de cómo se ha hecho esta serie, ya que la propia plataforma Netflix nos ha dejado también un apartado dentro de la serie del cómo se hizo. Os lo recomiendo, si no lo habéis visto o si os ha pasado, os lo recomiendo absoluta y totalmente, porque han utilizado una tecnología llamada Violum, no sé si lo estoy pronunciando bien, os lo dejo ahí, que la verdad que es bastante novedosa, que no la habían utilizado prácticamente nunca, que contrataron unos expertos más o menos que fueron indagando y investigando a partir de esta tecnología para hacer que la serie se viera realmente como se ve. Lo que vemos, esos paisajes, no son paisajes reales, ya que rodaron durante la pandemia y tenían bastantes restricciones de movimiento y de cuarentenas, así que tuvieron que apañárselas para que tampoco quedase tan cutre como hacerlo directamente con un croma. Además, si los actores hubiesen tenido que interpretar estas escenas o algunas de las escenas emotivas en estos paisajes tan chulos enfrente de un croma, creo que se habría perdido mucho la calidad de actuación. Así les ha resultado mucho más fácil porque directamente sí que veían dónde estaban situados. Para que lo entendáis, lo que hacían era ir a localizaciones del mundo, grabar los planos, grabar las distancias, grabar con un dron y grabar con una cámara 360 para luego transportarlo a Volume. Una pantalla hecha de LEDs casi a 360 grados que tiene un panel en medio que puede ir girando el escenario y los actores están viendo como si fuera real el mar, como si fuera real el desierto, todo porque en realidad son localizaciones reales llevadas a una pantalla. Digámoslo así, es como rodar en un cine IMAX, estos cines 3D donde prácticamente sientes todo lo que está ocurriendo. Pues así los actores filmaron esta serie, algo que hace que vuelva mágico y más fácil de entender la situación. Lo que no es más fácil es el rodaje, porque aunque os parezca que así, dicho como le hemos contado, es relativamente más asequible rodar así, que menudo avance tecnológico, la verdad es que no, tiene muchos contras, sobre todo a la hora de la producción, que es que se tiene que hacer esa postproducción como previamente antes de grabar. Bueno, solamente insistir que os recomiendo que realmente veáis también esta parte que complementa muy bien a la serie y que podemos ver un poco también el tema de la barrera lingüística que tenían los actores y actrices a la hora de rodar la serie. Por último, y antes de irnos, decirme por favor que la madre de Tove, esa mujer católica apostólica que vemos en la serie, no es la hermana perdida de Mads Mikkelsen, y gracias a ella esta serie
es cine. Ya tenemos dos parecidos razonables, la hermana bastarda de Matt Mikkelsen y el hermano bastardo de Bosco de Tesis. Y nada, para terminar, no me quiero ir sin mencionar ese rumor que ha plagado las redes estos últimos días, donde una artista brasileña confirmaba que estos creadores de 1899 habían copiado su historia de uno de los cómics. No quiero darle muchas vueltas, simplemente que sepáis que en la descripción os vamos a dejar el enlace al hilo de esta artista, donde ella misma se explica ahí y, lo más importante, publica y comparte su cómic, así como los enlaces a las redes sociales, sobre todo a Instagram, que son al menos donde yo he encontrado que más han pronunciado los creadores, y la propia plataforma, defendiendo por supuesto que esta idea es propia, es original, y que si hay alguna coincidencia simplemente es propia de lo que se comparte en el modelo de la ciencia ficción. Es como será, dijéramos, que los de Dark pues se han inspirado en Alien porque hemos visto secuencias o aparatos o partes del barco que nos recuerdan muchísimo a la nave. Es más, grabaron en el set de rodaje de Alien, así que incluso ahí podéis encontrar parecidos. Así que os dejamos un poquito la información por ahí para que seáis vosotros mismos los que os hagáis vuestras conclusiones leyendo ambas versiones. Así que nada, muchas gracias a todos, a ti Rote, a ti Síncope, a los que vais, a los que venís, a todos mis miembros, y sobre todo dejar en la caja de comentarios qué os ha parecido la serie. Adeu.